Santiago capítulo 1, vamos a leer del verso 2 en adelante. Dice un amén si ya lo tienen. Y los que no tienen Biblia, pues traten de poner atención a la lectura. Amén. Bien, Santiago capítulo 1, verso 2, dice la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Solo voy a repetir lo que dice el verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pueden sentarse, queridos hermanos. Cuando yo leí esto y ustedes dijeron gloria a Dios, no sé por qué, pero cuando yo leí esto, se me vino al pensamiento lo que a muchos posiblemente se le puede venir en la mente: pensar de que como que los predicadores muchas veces suenan como que si ellos no tienen problemas o nunca han experimentado algún problema. Cuando hablamos de problemas, estamos hablando de angustias, de dolores, de desesperación, de miedo, de grandes tribulaciones precisamente que azotan. Y el escuchar predicadores como Santiago, que escribe aquí, el cual dice de que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos, dice, en diversas pruebas. Y uno puede decir, bueno, ¿qué le pasa a este? O no tiene problemas, o no conoce los problemas, o está loco. Y a veces así suenan los predicadores. Muchas veces decimos, como a él no les pasa lo que a mí me está pasando, por eso es que habla así. Sin embargo, pues se equivocan. Realmente toda persona que está en esta tierra sufre y pasa grandes tribulaciones, luchas, penalidades. Experimentan también el dolor de la angustia, la desesperación de la angustia. Lo que pasa es que dice el apóstol San Pablo, y con mucha razón llama a Dios el Dios de toda consolación. Le llama así porque Pablo dice que Dios en nuestras tribulaciones, hablando precisamente de los predicadores, dice que Dios nos consuela para que podamos consolar a los demás. Dios fortalece a los predicadores para que estos puedan fortalecer a los demás. Entonces no es de que estén locos, no es de que a ellos no les pasan problemas, que no pasan grandes tribulaciones, sino que lo que pasa es que se encuentra esa consolación, esa fortaleza de parte de Dios. De tal manera que en vez de venir a llorarles y decirle, hermano, me llevó la gran trampa, si supieran lo que me ha pasado, qué dolor, qué angustia, ¿quién me podrá ayudar? ¿Quién podrá cargar con mis angustias? ¿Se imagina usted así, hermano, los predicadores? Y usted viene para encontrar precisamente la consolación, para recibir respuesta de Dios, y lo que recibe es carga. Y usted lo que puede decir, bueno, y este tipo se está arrimando a mal árbol, y nosotros nos hemos arrimado también a árbol malo, porque estamos en la misma situación. Y podemos estar en la misma situación, pero lo importante es recibir la fortaleza de Dios para poder fortalecer a los demás. Entonces, hermano, se lo llevo a Judas a todo mundo: rico, pobre, poderoso, débil, fuerte o débil. No importa quién sea, la vida lo golpea. Entonces aquí Santiago tiene precisamente una lección para nosotros. ¿Y por qué habla de esa manera?
Es lo que nosotros debemos de preguntarnos y estar dispuestos a recibir el mensaje. Y es ahí donde Dios ponía en mi corazón de cómo debemos recibir nuestras tribulaciones. Nadie está preparado para ello. A todos nos agarra de sorpresa. Por eso digo, ¿cómo debemos de recibirlo? Cuando venga esa sorpresa, cuando venga esa enfermedad, cuando venga el problema, ¿cómo debemos de enfrentarlo? ¿Cómo debemos de mirarlo? De considerarlo precisamente. Y es ahí donde precisamente Santiago nos da esa lección. Miren, hermanos, hay un plan trazado de Dios para nuestras vidas. Usted es cristiano, ha sido redimido por Jesucristo. Entonces usted está dentro del plan que Dios ha trazado. Hay un plan, hay un propósito de Dios, el cual hace, hermanos, que nuestras tribulaciones no vengan a ser en vano. Si Dios lo permite, es porque hay algo preparado por Dios. ¿Saben cómo se le llama eso? Perspectivas. Y de eso está hablando precisamente aquí Santiago, que debemos de tener perspectivas en nuestras tribulaciones de parte de Dios. Es decir, si Dios permite, porque es un hecho, la tribulación, el dolor, la angustia en nuestra vida, entonces preguntémonos por qué lo permite y qué es lo que Dios tiene preparado para ello, para nosotros. ¿Qué espera Él? ¿Qué resultado espera de nuestras tribulaciones? Esas son perspectivas. Las expectativas de nosotros son otras, son diferentes. La expectativa de nosotros es no sufrir. La expectativa es de que Dios no permita un sufrimiento en nuestra vida. Y muchas veces, hermano, es ahí donde las cosas vienen contrario a como nosotros esperamos. Usted, por ejemplo, le voy a poner este ejemplo, las perspectivas del humano. Jesús murió en la cruz. Para el discipulado todo se había acabado. Entonces nos encontramos a dos personajes en el libro de los Hechos, parece, o todavía en los Evangelios, que iban camino a Emaús. Dos personajes. Y no podían creer lo que le había pasado al Señor Jesucristo. Estaban conmocionados, estaban atribulados, y además de eso se sentían mal, como un vacío en el corazón y una respuesta que no venía y que no podía satisfacerles precisamente. Y venían comentando y decían, y nosotros creíamos que Él iba a gobernar, y nosotros pensábamos que Él era el rey de Israel, pero ya hace 3 días que murió en la cruz. Esos son expectativas. Dios en su Hijo habían perspectivas, en el sentido de que se esperaban grandes resultados con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como es la salvación de millones de almas. Y de esas millones de almas nosotros somos parte ahora. Jesús conquistó para nosotros el cielo. Y un día estas cosas se van a terminar cuando Dios cierre precisamente, hermano, su plan. Cuando diga hoy se cumple todo, ese día sonará la trompeta y seremos alzados juntamente con los que murieron con Cristo. Y dice la Escritura que estaremos en las nubes con Jesús para siempre. Esas eran las perspectivas de Dios Padre en el Señor Jesucristo. Las expectativas del discipulado eran otras. Ellos pensaban que Jesús iba a reinar todavía después de resucitar. Ya en el libro de los Hechos, los discípulos le preguntaron, ¿vas a reinar? ¿Cuándo vas a reinar sobre Jerusalén? Sobre Israel. Está bien, resucitaste, pero ¿vas a gobernar ahora? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esas expectativas no se cumplían en ellos. Las perspectivas de Dios sí se cumplen. Ahí es donde debemos desconfiar de lo que Dios espera y de lo que Dios ha programado para cada uno de nosotros. Y téngalo presente, Dios no nos quiere hacer daño. El plan es de salvación, de vida eterna. Entonces, desde ese punto de vista, Santiago es que nos exhorta y nos motiva. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En el sentido de lo que puede producir la prueba
en nuestra vida, en el sentido de los resultados en Dios en nuestras vidas. Miren, hermano, no es asunto de que nos están pidiendo aquí que finjamos ser feliz. No es asunto de eso, de fingir. Eso lo hace el mundo. Aquí no se trata, aquí no está diciendo Santiago, por Dios, no vengan así, hermano, con esa cara de tristeza. Ustedes ya la riegan porque vienen tristes. Tengan cuero para soportar. ¿Qué les pasa? Un poquito de hipocresía, hermano. Sonrían, por favor. El que está sufriendo, sonríe un poco, finja un poquito, por favor. No. Tengan por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Es decir, en medio del dolor de tu angustia, de tu necesidad, de tu enfermedad, de las luchas que tú estás enfrentando y que llevan dolores, ahí, en medio de ese dolor, proyéctense en el futuro y tengan las perspectivas que Dios tiene y esperen en Dios resultados positivos, de que Dios tiene cosas grandes preparadas para nosotros, que hoy van a estar llorando, pero mañana van a sonreír, aleluya. Y ese día, dice, mi gozo se cumplirá en vosotros. Miren el gozo del Señor Jesucristo en la cruz. Estaba el dolor de los clavos, el dolor de todo su cuerpo, la angustia del maltrato, de la burla de sus enemigos, pero con mucha complacencia pudo alzar sus ojos y pudo haber gozo en sus labios cuando él dijo: Padre, consumado es. Eso lo dijo en medio del dolor, lo dijo con mucha satisfacción, porque había cumplido el plan trazado. Ahora que él moría, se abría la esperanza para nosotros. En eso estaba pensando él. Y eso es lo que hacía, minimizar su dolor, su angustia. El pensar que su sufrimiento y su muerte no iba a ser en vano. Como no será en vano lo que nos está sucediendo. Yo no le puedo decir exactamente cuáles van a ser los resultados de su problema. Y no importa cuán, ¿cómo decirle?, complejos sean sus problemas. Y yo no sé si el de la par lo está acusando que el problema que está pasando es porque pecó, porque es malo, porque es hipócrita. Yo no sé. Pero dice ahí que cuando vengan las tribulaciones en vuestras vidas, recíbanlo con sumo gozo. ¿En qué sentido? Pensando en primer lugar que su sufrimiento no será en vano, que Dios tiene preparado grandes cosas para vosotros. Amén. Confiar que a la larga, hermanos, Dios nos va a dar esas cosas. Por eso Pablo escribió: a los que aman a Dios, todas las cosas le suceden para bien. En vez de quejarse, en vez de murmurar, en vez de confesar cosas negativas, en medio de su dolor, doble sus rodillas y dígale: Señor, yo no entiendo lo que me está pasando, me duele lo que me está pasando, pero yo confío en tu palabra. Es verdad tu palabra, y confío en tus promesas, porque tus promesas son fieles, Señor, de que esto al final de las cosas va a resultar para bien, Señor. Ayúdame a soportar esta prueba. Eso es lo que continúa en segundo lugar. Léalo conmigo. Verso 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces ahí, fíjense, si nosotros le creemos a Dios, va a producir en nosotros precisamente paciencia. Alguien va a decir: yo no tengo paciencia, hermano. Pero si le cree a Dios, tarde o temprano va a producir eso. Le voy a decir por qué. No somos tolerantes con los problemas, nos resistimos. Y nos retorcemos todo y estamos ahí, hermano, como las bestias del campo, que nos resistimos al ser atrapados precisamente. Y estamos ahí, y entre más se resista, y mientras usted no se resigne al problema que está pasando, más le va a durar. ¿Lo escucharon? ¿Quiere que tus problemas se acorten? Deja ya de resistirte.
Deja de quejarte, deja de murmurar, deja de proferir palabras negativas. Por eso dice ahí en Proverbios, dice, no, el libro de Lamentaciones, bueno le es al hombre callarse. Es que no, cállese, le conviene. Es que usted, cállese, le conviene. Es que a mí, cállese, cierra el pico, ya, y doble sus rodillas y pida a Dios que le dé fuerzas para poder soportar la prueba, y que va a esperar que de esta prueba vengan grandes cosas de acuerdo a su voluntad. Si va a abrir el pico para eso, entonces sí, glorifique a Dios. Padre, esto yo no lo soporto, ayúdame a soportarlo. Yo no estaba preparado para recibir esto, Señor, y yo no soy tolerante para tener así problemas como esto, pero lo recibo, Señor, sabiendo que tus promesas son fieles, sabiendo que a los que te aman todas las cosas resultan para bien. Pero si va a murmurar, mejor cállese. Si se va a quejar, mejor cállese, porque se le va a alargar y tarde o temprano tiene que resignarse. Pues no quiero ir al soberbio. Sufra pues. Si a usted le encanta ser masoquista, está bien pues, sea masoquista. Hay que reaccionar. Hay muchos que llevan 6 meses, 1 año con el mismo sufrimiento, y se les va a detener hasta que se resigne, hasta que acepten lo que les está pasando y lleven y pónganle a Dios precisamente su tribulación y díganle: Señor, yo no aguanto esta desesperación, ayúdame mientras tú cumples tu propósito, Señor. Y para mientras cumple tu propósito, fortaléceme, por favor, Señor. Y otra cosa, no deje de proclamar el nombre de Cristo, porque otros han hecho eso, tienen problemas y lo mejor y lo más fácil es dejar de predicar. Hermanos míos, dice Santiago, tengan por sumo gozo las tribulaciones, recíbanlos, porque dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjense que les está escribiendo a los hermanos que tienen fe. ¿Hay alguno aquí que tiene fe? ¿Hay alguno aquí? Uno. ¿Alguien que confíe en el Señor? Bien, entonces sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. Miren, hermano, aquí se nos está pidiendo una confianza, y que esta confianza produzca en nosotros resultados. En otras palabras, dice Santiago que nuestra fe es puesta a pruebas, definitivamente. Sin embargo, hermanos, esa no es la finalidad fundamental de Dios. Lo que está diciendo ahí es que hay un proceso dentro del plan trazado por Dios. Bueno, entraste en una tribulación, hijo mío. Esa tribulación tiene que producir en ti, si confías en mí, paciencia. Me tienes que saber esperar. No te desesperes, no hagas cosas locas, no te apresures. Si tienes confianza en Dios y has confesado que crees en Dios a pesar de lo que te está pasando en tu vida, cálmate. Eso es lo que tiene que producir la tribulación. Tu fe está siendo puesta a prueba. Son parte de los propósitos de Dios, pero no la finalidad que Dios persigue en ti. Algo grande te espera. Cálmate. Es que yo no miro claro, hermano. Aunque no mires claro, cálmate. Mira con los ojos de Dios. En Dios hay un sol, hay un horizonte. En Dios hay esperanza, vida eterna. Amén. ¿Están de acuerdo? Esto es, hermanos, para echar mano de nuestra fe y poder soportar precisamente hasta que las perspectivas de Dios se cumplan en nosotros. ¿Saben para qué? Para que nuestro sufrimiento no venga a resultar en vano. Mire lo que dice Santiago. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
que esto que te está pasando, no hagas que sea en vano. El mundo, su sufrimiento, dice la Escritura, es en vano y es para muerte. El sufrimiento, según el Señor, no es en vano y es para vida eterna. Que esto no resulte en vano. No lo hagas. Espera y ten paciencia. Soporta. Jesús en sus momentos cuando estaba en el Getsemaní pidió ser librado. Si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, mi expectativa. Mi expectativa es que tú seas tocado tu corazón, inmediatamente ordenes ángeles para que me defiendan, pero que no se haga y que no se cumpla mi expectativa, porque entonces va a ser en vano mi sufrimiento, sino que se haga tu voluntad, que se cumplan tus perspectivas en mi vida, en mi sacrificio y en mi muerte. Diga gloria a Dios. ¿Qué tal si Dios le hubiese cumplido su expectativa? Sin esperanza y sin Dios, y reos de eterna condenación. Pero hoy las cosas son diferentes, porque Él mismo pidió que no se cumpliera su expectativa, sino lo que se había trazado, ese plan de los siglos. Hay un plan, hay un propósito, tenlo siempre en mente. Un día todo esto se va a acabar, muy pronto sonará la trompeta. Por eso dice la Escritura, verso 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si alguno no entiende lo que le está pasando y no puede soportar lo que está pasando, pídale sabiduría a Dios, que Dios le dé el entendimiento y que Dios le dé la fuerza. Pídale a Dios que le dé la paciencia, para que en vez de murmurar y quejarse en su prueba, lo tenga como sumo gozo en su vida, con las perspectivas de Dios, que algo grande se acerca para su vida. Algo grande Dios le quiere dar a usted. Pero pida con fe, no cerrando el ojo y abriendo el otro. Bueno, Señor, ni modo, te voy a pedir pues, si es así la cosa, que voy a tener que esperar, pues ni modo. Entonces voy a tener que esperar a ver si aguanto, Señor, pero si así son las cosas, pues tal vez, quizás, no sé. No, pida con fe, porque el incrédulo dice que los problemas lo pueden arrastrar de un lado a otro, como las ondas del mar que son arrastrados por el viento, dice la Escritura. Pida con fe. Cuando dice que pida con fe, hágalo confiando de que está en las manos de Dios, que está su vida cuidada en el hueco de la mano de Dios. Sí, van a resultar muchos burladores, como en el tiempo de Cristo, cuando Él fue crucificado. ¿Cómo dijiste que era qué? ¿El hijo de quién dijiste? De Dios. Pídele pues, queremos ver. Dile que te defienda, porque no veo que te haya defendido. A Dios se encomendó y le llamó Padre. Vamos a ver si le libra. Y esos son los burladores. Y usted que no es cristiana, ¿y cómo es que le está pasando ese problema a usted? Esos son los burladores que cuestionan, que le quieren meter duda a su mente y a su corazón. Y muchos han logrado eso, porque en vez de darle credibilidad a la palabra de Dios, escuchamos a los otros. La intención de los otros es destruir, la intención de Dios es edificar. Pida con fe, porque lo va a bombardear medio mundo y hasta el diablo también. Va a bombardear su mente y le va a decir: ¿qué estás haciendo ahí? Mira si valió la pena ser cristiano. Y qué victoria, y que Jesús aquí, que Jesús ahí. Mira cómo está arrastrado estás. Estabas mejor cuando eras pecador, ¿te acordás? Y el simple dice: de verdad. Igual que el pueblo de Israel. Israel, cuando tenía problemas en el desierto, se recordaban de Egipto. Estaba mejor en Egipto.
Qué lindo aquellos días cuando estábamos en Egipto, como los capataces nos reventaban las espaldas, cómo mataban a nuestros viejos en el lodo, cómo morían aplastados por las piedras y nosotros muriendo aquí en el desierto. Mejor regresemos, nos decían. No decían así, no decían así. Y muchas veces el diablo nos pone eso. ¿No te acordás cómo era tu vida antes de Cristo? ¿No te acordás? Mira ahora, desde que creíste, problema tras problema, con gente hipócrita. Mira todo lo que te rodean, son hipócritas. Mira cuando tenés problemas y te ayudan. Hay hermanos que creen eso y mandan aquí mensajitos. Ore porque no hay amor en la iglesia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso muchos no se les acaba el sufrimiento, más lo alargan, más, hasta el día en que te resignes y aceptes lo que te está pasando. Eso es como cuando una familia muere. Hay personas que se resisten a la muerte de su familia y pasan 2 años, 3 años, 5 años, el fulano o la fulana está enterrada y la persona todavía se resiste de que ha muerto. No entra en razón. Está bien, hasta la Biblia aprueba un luto, claro, hay que llorar por la familia, claro que sí. Aquí en la Escritura morían gente y hacían luto hasta de 30 días y lloraban y había lamentación, pero después se secaban las lágrimas. Bueno, la vida sigue y hay que hacer algo. Ese es resignarse. Yo quedé en esta tierra, yo estoy vivo y yo tengo que echar para adelante. En las cosas del Señor lo mismo. Resígnate lo que te está pasando y mira las cosas desde las perspectivas de Dios, porque hay un plan para tu vida. Pero hágalo con fe y descanse en el Señor y espere en Él. Espere. Aunque todas las cosas se pongan en contra de usted y aunque el diablo comience a levantar polvoradas queriéndonos intimidar, no tengas miedo. En Jehová, dice la Escritura, haremos proezas. Cierre sus ojos, por favor. Así es como debemos de recibir nuestras tribulaciones. No se pueden evitar, queridos hermanos. El pecado hizo desastre. Jesús lo que vino a hacer es salvarnos, darnos vida eterna. Estas cosas al fin y al cabo van a pasar, son transitorias. La Escritura dice un poquito y el que ha de venir vendrá. El plan de Dios muy pronto se va a terminar. Muy pronto se cumplirán todo lo que Dios trazó precisamente para nosotros. Así que echemos el arte en esta vida. Antes nuestro sufrimiento era en vano. Ahora hay propósitos. Ahora las cosas son diferentes, porque todo resultará para bien si nosotros amamos a Dios, si nosotros le creemos a Dios. Levante sus manos y los que están pasando pruebas, dificultades económicas, que están pasando deudas grandes, enfermedades, luchas, decepciones, que ya entraron en angustia y que hay dolor. Levante sus manos a Dios y dígale: Señor, gracias por consolarme, porque esta es la manera en que Dios nos consuela a todos, diciéndonos de que nuestro sufrimiento no será en vano. Mejor dígale: Señor, dame fe, auméntame la fe, que pueda descansar en ti, en tu sabiduría, en tu poder, en tu gloria, Señor. Ayúdame a soportar las pruebas. Perdóname porque me he quejado, porque he murmurado, Señor. Perdóname, pero de aquí en adelante tendré por sumo gozo
las pruebas en mi vida. Porque a la larga, Señor, tú tienes preparado propósitos para mi vida. Gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Y fortaléceme. El que está enfermo sea sanado. El que está luchando reciba la victoria. Sea libre el que tiene deudas. Mira los hogares, Señor, de los hermanos. Lleva ahí la paz, la armonía, Señor. Que este día sea día de victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Dígale gracias, gracias, Señor. Aleluya.